a grabar, pues. Entonces la detección precoz Lo de pones estos ahí. signos, de estos fenómenos, es muy importante. Tenemos que ver cuáles son las modalidades gráficas que nosotros utilizamos para poder evaluarlos adecuadamente. Son gráficos. Entonces vamos a empezar con la primera presentación, la primera pregunta. Vamos a ver si le pego. Entonces, en caso de sospecha de una enfermedad reumatológica, señalen ustedes, ¿sí?, qué modalidad diagnóstica tendrían ustedes para evaluar. De todos iguales. Entiendo que no apreté nada todavía, ¿verdad? Voy a apretar el botón una vez. Ahí está, muy bien. Ahora los invito a la conclusión. Enfermedad reumatológica. No. Bueno, fácil. La eco depende de una autoinflamación y la... Pero es inicial. Muy bien, ya vamos a ir terminando. Vamos a pegar 30. Ahora dice, estas clases de ecografía. Dice bien, muy bien. Proyecciones radiológicas con hay una opción que no se ve, que es la sexta, que es depende. Depende, como no la vio nadie, tiene porcentaje cero, ¿sí? Pero la respuesta correcta es depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependerá qué estructura desee evaluar yo, ¿sí?, y en qué fase de la enfermedad deberé hacer, ¿sí? Entonces, ante un proceso de estas características, cuando lo abordamos imagenológicamente, hay una serie de preguntas que deberemos responder. La primera y principal es si hay evidencia imagenológica de un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? La segunda es, en caso de existir, ¿qué regiones están involucradas? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros estamos elaborando y cómo es la respuesta al tratamiento instituido? Todas estas preguntas pueden ser respondidas en mayor medida con una distinta combinación de modalidades diagnósticas. Ya en el año 2008, ¿sí?, en la revista Reumatología Clínica, se aseveraba que las radiografías seguían siendo el gold estándar para la valoración de las enfermedades reumáticas. Sin embargo, como la detección de inflamación precoz y la detección de sinovitis precoz son marcadores del pronóstico de la enfermedad, necesitamos una modalidad que no agarre, si este cuadro ya es con las secuelas sobre el hueso, que es lo que evalúa la radiología convencional. Entonces, tanto la resonancia como la ecografía han demostrado tener una sensibilidad y una especificidad importante para los hallazgos de la patología reumatológica aguda, entre ellas la sinovitis, la entesitis, la tenosinovitis, el derrame articular y la resonancia sumado que ya habíamos visto en la anterior oportunidad, que es el edema óseo. Nos voy a llevar a pasear por la historia para tratar de introducirlos en la ecografía. Es muy difícil hablar de ecografía sin entender qué hace una ecografía. Nosotros utilizamos lo que Guido Spallanzani descubrió en el siglo XVIII con los murciélagos. Spallanzani se dio cuenta que los murciélagos se geolocalizaban por el sonido y no por la vista. Ese fue el primer hito en la física del sonido que determinó la posibilidad de localización y caracterización de un objeto a distancia a partir de una emisión de una fuente sonora. ¿Sí? En el siglo XIX, Pierre Curie, ¿sí?, desarrolló su trabajo sobre el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico consiste en que cuando yo paso cuando yo hago atravesar corriente a determinados cristales, estos cristales pueden vibrar y producir sonidos que están por encima de la frecuencia de audición. Esto se denomina ultrasonidos. ¿Está? Al mismo tiempo, ¿sí?, se puede revertir ese efecto y un tejido puede generar un eco en el cristal piezoeléctrico. Ese cristal piezoeléctrico puede ser leído y esa imagen puede ser traducida. Quiere decir que es una lectura de ida y vuelta. ¿Por qué les marco en 1915? Porque la primera vez que se pensó en utilizar la geolocalización, ¿sí?, con ultrasonido fue cuando se hundió el Titanic. ¿Sí? El Titanic se hundió en 1912, en ese entonces se le encomendó a un ingeniero francés llamado Langevin, ¿sí?, el diseño de un dispositivo para localizar objetos a alta profundidad mediante la utilización de sonido. Bueno, pues con el paso del tiempo, la primera utilización clínica del ultrasonido fue en la ecografía transcraneal para detectar dilatación ventricular.
Después, en la década del 70, ya en la década del 60, se empezó a utilizar lo que se llama modo B por bright, por brillante, que era una suerte de análisis espectral, como si nosotros midiéramos los ecos atravesando determinadas estructuras. Entonces, según el alto del eco, yo podía determinar más o menos su composición. En la década del 70 se desarrolla la modalidad Doppler, se mejora la sensibilidad de los transductores. En la década del 90 aparece el 4D, posteriormente aparece el real time y después aparecen los dispositivos, las aplicaciones en las cuales ustedes conectan un transductor a su teléfono y pueden hacer una ecografía al pie de la cama del paciente. Esto simplemente para introducirlos. Entonces, la ecografía es una modalidad diagnóstica que involucra el principio de efecto piezoeléctrico, no utiliza radiaciones ionizantes, por lo cual es muy bueno y es muy útil. Se puede hacer a la cama del paciente, pero tiene una gran contra. ¿Sí? Que la curva de aprendizaje de los operadores es una curva con una pendiente baja. Quiere decir que tarda mucho tiempo en formarse la gente para tener el expertise necesario para hacerlo. Tanto es así, ¿sí?, que muchas veces nosotros como especialistas, los imagenólogos en Argentina muchas veces hemos dejado ir el ultrasonido. ¿Sí? Históricamente el ultrasonido era una modalidad menor en la década del 70 y fue creciendo en cuanto a su consideración dentro de la comunidad imagenológica con el paso de los años. Pero eso que generó que muchas otras especialidades tomaron el ultrasonido para sí y desarrollaron un corpus de conocimiento mucho mayor. Por ejemplo, en reumatología. Los reumatólogos han trabajado muchísimo en ecografía, han establecido muchos scores, muchos criterios de clasificación. Es cierto, muchos de ellos orientados a trials, para la valoración de determinadas drogas, así que en la práctica clínica a veces son un poco complejos, pero lo han desarrollado mucho. Entonces vamos a tratar de aprender de ellos un poco. Este que nos está viendo así inquisitivamente, viendo si están despiertos, es Pierre Curie. ¿Sí? Así que despiértense o los estamos vigilando. Entonces, cuando nosotros evaluamos ecográficamente a un paciente con sospecha, por ejemplo, de una artritis reumatoide, lo primero que tenemos que definir es la cantidad de articulaciones que vamos a evaluar. ¿Sí? Si nosotros nos atenemos a las articulaciones de una mano, ¿contaron alguna vez las articulaciones de una mano? ¿Sí? Aquí por lo menos tenemos 3, 6, 9, 12, ¿sí? 14, la carpometacarpiana, la mediocarpiana y la radiocubitocarpiana. Todas de ellas, ¿sí?, las del carpo y las de la mano pueden afectarse todas. Para que ustedes se den una idea metodológicamente, cada una de estas articulaciones debiera explorarse desde su cara dorsal, la cara volar, margen radial y margen cubital. Y al mismo tiempo hacer varias lecturas. Como esto es muy demandante y un examen de estas características puede llevar hasta 1 hora si yo hago articulación por articulación, se ha visto que la evaluación ecográfica del compromiso puede lograrse muy bien evaluando la articulación metacarpofalángica del segundo rayo y la quinta articulación interfalángica, la articulación interfalángica proximal del quinto, y en el caso del pie, la del hallux y la metatarsofalángica del quinto rayo. ¿Sí? Porque se ha visto que esto tiene mayor rendimiento que explorar el resto de las articulaciones. Para ello vamos a utilizar lo que se llaman transductores de alta frecuencia. Para que ustedes se den una idea, la ecografía tiene como concepto general escuchar el eco de los tejidos. ¿Sí? Entonces, tiro un tren de ecos y escucho qué me devuelven esos tejidos. Entonces, cuanto mejor sea el micrófono que yo utilice para escuchar esa respuesta de los tejidos, mejor será la resolución. Los denominados transductores de superficie o transductores de alta frecuencia, como estos que vemos en la imagen, son los que mejor resolución tienen para pequeñas articulaciones. ¿Cuál es el precio que se paga? La resolución se paga en términos de profundidad. Ustedes pierden visión de conjunto a expensas de tener una mayor resolución en un menor campo de visión. O sea, van a ver menos, pero con más nivel de detalle. ¿Sí? Entonces, toda articulación ecográficamente debiera explorarse en 3 planos ortogonales: plano sagital, plano axial y plano coronal, igual que el resto de las modalidades diagnósticas. Ahora bien, todos nosotros sabemos, grosso modo, que la ecografía tiene distintos modos de lectura y seguramente en nuestra práctica cotidiana lo solicitamos en forma frecuente. Sabemos que existe un modo M, sabemos que existe un modo Power Doppler y sabemos que existe un modo Doppler. Groseramente, ¿sí?, el modo M es el que muestra la anatomía.
Los modos de energía o Power Doppler y el Doppler convencional son aquellos que muestran la vascularización. ¿Cuál es la diferencia entre el Power Doppler, el Doppler de energía, y el Doppler convencional? Que el Doppler de energía muestra la presencia de vascularización, pero no la direccionalidad de esa vascularización, ¿sí? Hay una serie que yo no me estoy tratando de acordarme, pero me acuerdo el nombre del protagonista, que era Sheldon Cooper. Sheldon Cooper era el físico. Ahí está. Bueno, había en una fiesta, él se había disfrazado de efecto Doppler. Se había puesto una remera en la cual se graficaba el efecto Doppler. ¿Qué consiste el efecto Doppler? El efecto Doppler es un principio por el cual, ¿sí?, yo puedo determinar si algo se acerca al transductor por la sumatoria de frecuencias o si se aleja del transductor. Entonces, de esa manera yo puedo codificarlo, ¿sí?, como arterial o como venoso con respecto a transductor. Eso más el análisis espectral. Entonces, en la primera foto, lo que nosotros vemos es un modo M. Vemos el metacarpiano y la primera falange y vemos que existe derrame articular y un engrosamiento de la membrana sinovial. Después vamos a describir un poco qué es ese engrosamiento, para que sí, cómo podemos diferenciarlo. Si yo a este mismo corte, mediante un comando, aplico el Power Doppler sobre este mismo corte, lo que yo voy a poder ver es la presencia de vascularización, ¿sí? En algunos casos, fíjense que esto está artefactuado porque la vascularización se proyecta sobre el hueso cortical. Sin embargo, ¿sí?, mediante la mejoría de ciertos parámetros, la ganancia, la frecuencia, la caja, yo puedo determinar mejor la vascularización. El Power Doppler tiene más sensibilidad para ver los vasos, ¿sí?, más que el Doppler convencional. Y en este caso lo vemos hipervascularizado también, pero vemos lo azul que codifica para las venas y lo rojo que codifica para las arterias. Todo esto puede hacerse en apenas el presionar un interruptor, ¿sí? Esto se hace en un mismo estudio, pero para cada articulación que nosotros queramos evaluar tendremos que ver estos tres modos. Entonces, señale usted a continuación, según vuestro propio criterio, ¿qué hallazgos creen ustedes que pudieran encontrarse por ecografía de todos aquellos que mencionamos? Las erosiones óseas, el derrame articular, la sinovitis, la tenosinovitis, todas o ninguna. Así que ahora espero vuestra respuesta. Acá creo que no hay opciones ocultas acá. Vamos, 30. Vale. Estoy aprendiendo, ¿eh? Bueno, se clavó en 128, así que vamos a darle a 30, ¿eh? Sí, bueno. Tres últimos. Todas. Sorprendentemente, todas. ¿Sí? Lo que va a variar, esencialmente, es la sensibilidad y la especificidad para determinados hallazgos y la comodidad para la visualización. Va de suyo que todo aquello que es óseo va a verse mejor con aquellas modalidades que utilizan radiación ionizante, tanto la tomografía como la resonancia, como la radiología convencional. En cuanto al derrame articular, se va a ver siempre mejor, tanto por ecografía, por resonancia, por TC, por radiología convencional se puede inferir, aunque no se puede caracterizar también la sinovitis y la tenosinovitis. Le diría que tanto la reso como el átomo es donde se ven, y en las otras modalidades la verdad es que queda un poco inadvertido. Entonces, correcto el 94%, me tiraron un taco hermoso. Seguimos entonces. El OMERAT, o Outcome Measures in Rheumatology, es un grupo de trabajo que ha intentado hacer definiciones sobre aquello que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Así como en la patología torácica o en la imagenología torácica utilizamos los criterios de la sociedad Fleissner a la hora de referirnos a una opacidad en vino esmerilado, a un nodillo. Cuando nosotros hablamos de ecografía, en el caso de reumatología, tenemos que referirnos a los outcome measures in rheumatology. Entonces, están definidos qué es una erosión, qué es un derrame articular, qué es una sinovitis, qué es una tenosinovitis y qué es una entesitis. ¿Está? Entonces, la erosión es una irregularidad de la cortical ósea vista en al menos dos planos ortogonales.
La efusión articular o el derrame articular ecográficamente se ve dentro de la articulación con una ecogenicidad variable y es compresible y desplazable. A diferencia de la sinovitis, que ocupa la cavidad, es heterogénea y no es compresible ni desplazable. La sinovitis es un proceso inflamatorio con engrosamiento de la sinovial en distintos grados, ¿sí? Que en caso de afectar a la sinovial de envoltura de los tendones con vaina puede generar un proceso inflamatorio. Entonces, ¿cómo definimos una tenosinovitis? Con aumento del líquido y eventual engrosamiento de la sinovial dentro. La entesitis es un proceso inflamatorio del denominado complejo organoentesal. Complejo organoentesal, hagámoslo fácil, es el punto donde los tendones se insertan en los músculos, ¿sí? Entonces, esa inserción puede inflamarse, puede ser un proceso inflamatorio y a ese proceso se denomina entesitis. Como máxima general, y recurriendo a aquella vieja tetra de Celso, cuando algo se inflama, ¿qué le pasa? Se agranda, se pone tumefacto, se pone gordo y se pone edematoso, ¿sí? Por lo tanto, vamos a buscar líquidos, engrosamientos, ¿sí? Y presencia de alteraciones de la anatomía en general en más, ¿sí? Con aumento del tamaño. Entonces, el derrame articular, lo que ustedes ven hacia arriba es una reconstrucción de un plano sagital hacia vuestra izquierda para encontrar el fémur distal, la diáfisis y la epífisis, que vemos la tibia, este es el tendón cuadricipital, la rótula, y este es el receso subcuadricipital de la articulación femorotibial. Entonces, tratando de hacer una correlación, acá lo que vamos a ver es el polo superior de la patela, ¿sí? Este es el tendón cuadricipital, aquí, este es el receso subcuadricipital, ¿sí? Y esto, negro, compresible, que se encuentra en ese receso, es el aspecto de una efusión articular no complicada. Es un derrame articular por ecografía. Y acá la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque vemos un mismo corte, un corte sagital recompuesto con el polo superior de la patela, el tendón rotuliano, esto es el tejido celular subcutáneo, esta es la piel, y en el receso subcuadricipital se ve esto. ¿Sí? Es compresible, ¿sí? Pero tiene una particularidad. Si lo comparamos con el anterior, ahí me fui, me parece. Bueno, fíjense, de estos diagnósticos diferenciales, ¿qué podrían decir ustedes con respecto a eso que se habíamos dicho que era líquido? Digamos, ecográficamente lo sentías compresible, desplazable, hipocogénico dentro de la cavidad articular. Entonces, en base a esto, ¿podríamos decir ecográficamente si esto es una hidrartrosis, una hemartrosis, una lipomartrosis? Si puede ser cualquiera o si puede ser ninguna. Y aprieto una de esta manera. Esta es un poco más compleja. Y esto viene a cuenta de una de las limitaciones que nosotros en nuestra especialidad nos encontramos y que muchas veces es difícil de transmitir. Bien, 2, 1, y el resultado es todas. Muy bien, excelente. Y esta es una de las grandes limitantes de nuestra especialidad, el no poder dar una especificidad en cuanto a la composición molecular. Sin embargo, hay buenas noticias. Para estas opciones que acabamos de ver, hay algunos hallazgos que podemos explorar y podemos pensar que hay algo más. Les pido por favor que presten atención a la imagen que está sobre su derecha. Es una placa, ¿sí?, en proyección perfil. El paciente está acostado, ¿sí? Entonces vemos en el receso subcuadricipital, por debajo del tendón rotuliano, una conexión, ¿sí? Hay líquido, hay material fluido, ¿sí?, debajo del tendón rotuliano. Pero ese material fluido tiene una particularidad, ¿sí? ¿Qué notan en este material fluido? Es fácil. Imagínense ustedes que hacen un café muy espeso, ¿verdad? Bien, ¿qué hay? Si el café es muy espeso y se pasa la solubilidad, ¿sí?, precipita, ¿sí? Quiere decir que va a haber un sobrenadante
y un precipitado. ¿Sí? La presencia de un nivel, ¿sí?, en una efusión articular, ¿sí?, nos obliga a pensar que ahí hay peso molecular, en ese sector más declive, hay un peso molecular mayor. Esto es característico de las hemartrosis, ¿sí?, cuando los elementos formes, ¿sí?, se decantan por la gravedad. Encima queda el plasma y por debajo los elementos formes. Entonces, ¿cómo lo vas a ver en la ecografía? La ecografía supuestamente era hipocogénico, compresible, irregular. En cambio, la hemartrosis puede ser heterogénea en su contenido. Si yo lo comprimo, puede haber elementos particulados en su interior, incluso puede haber coágulos y restos de fibrina. Pero, ¿qué más tengo que buscar ante un paciente en el cual yo hago esta exploración y me encuentro con una hemartrosis? Tengo que buscar una fractura. ¿Sí? Entonces, la ecografía también permite evaluar, por lo menos en cuanto a su campo de visión, la continuidad de la cortical. Los invito a ver, ¿sí? Esto es el fémur, esta es la cavidad articular y esto es la cara anterior de la meseta tibial interna. Si ustedes ven, este es el hueso cortical. Derecho, 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 tac. Derecho, 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 tac. Derecho, tac. Todas estas son fracturas. La reconstrucción tomográfica muestra una fractura con compromiso articular de orientación craneocaudal en la cara anterior de la meseta tibial interna, que es la causa de la hemartrosis. ¿Sí? Vemos en la primera la comparación de la proyección radiológica convencional con el sobrenadante, ¿sí?, y el precipitado en su sector posterior. Acá vemos la ecografía y en esta, ¿sí?, esta es una secuencia en el plano axial de una resonancia magnética. A priori yo les puedo decir que si los líquidos se ven brillantes, ¿sí?, esto lo habíamos visto en nuestra presentación de sacroiliacas, las secuencias en las cuales los líquidos estáticos lucen hiperintensos son de la familia de los T2. ¿Bien? Si al mismo tiempo el tejido adiposo de la médula se ve negro, si el tejido celular subcutáneo se ve negro, puedo decir que es una secuencia con saturación grasa. Entonces un T2 con saturación grasa. Vale decir que lo que es negro, ¿cómo se va a ver? Perdón, lo que es grasa, ¿cómo se va a ver? Perdón, es exactamente al revés. Entonces, dentro de la articulación, yo puedo ver, este es el receso adiposo subcuadricipital, este es el tendón del cuádriceps, y este es derrame. Acá tenemos el sobrenadante, ¿y esto qué es? Grasa. ¿Por qué? Porque tiene una fractura. Entonces no tiene una hemartrosis, tiene una lipohemartrosis. Entonces, cuando yo combino resonancia con ecografía, puedo caracterizar mejor una efusión articular heterogénea. ¿Sí? En el caso de una fractura, esto es lo más frecuente. Las de contenido hemático simplemente cambian de señal, pero nos muestran grasa intraarticular. ¿Sí? Entonces, la sinovitis. Lo que vemos aquí son 4 cortes de una articulación metacarpofalángica. ¿Sí? Lo que ven hacia arriba es la cara dorsal, hacia atrás la cara palmar, y lo que vemos aquí es la cavidad articular. Esta es la epífisis próxima, la epífisis distal del metacarpiano, esta es la próxima de la falange. ¿Sí? Entonces, esto es líquido. Fíjense que dentro de la cavidad, ¿sí?, puede aparecer este tejido, ¿sí?, que no tiene la misma ecogenicidad que el líquido y que esencialmente no es compresible. Y según la magnitud de ocupación de la cavidad articular, será el grado de la sinovitis. Va desde grado 0, donde no hay nada, a un grado 3, donde ocupa prácticamente la totalidad de la articulación. Entonces, si a esto mismo, a este engrosamiento, a esta ocupación de la articulación no compresible, yo le tiro un Doppler, ¿sí?, y ese Doppler me muestra vascularización, ¿sí?, eso quiere decir que hay una sinovitis activa, porque está engrosada e hipervascularizada. Esto es un marcador en la evolución de la enfermedad. Ustedes pueden buscar sinovitis activa por ecografía, en cada una de aquellas articulaciones que ustedes quieran evaluar. Esto está, como les dije antes, a distintas escalas. A veces la presencia de pequeños vasos sin vascularización es un grado 0, con pequeña vascularización o vasos aislados es grado 1, con una vascularización dispersa y no coalescente es un grado 2, y cuando todo se prende fuego, como en este caso, es un grado 3.
A los fines prácticos, en la práctica cotidiana, estas clasificaciones por ahí no son muy útiles y suelen ser complejas. Pero sí podemos decir, ¿hay sinovitis activa? No hay sinovitis activa con la utilización de la ecografía. Esto que ustedes ven aquí, este señor de bigote, ¿sí? Está acá, ¿sí? Es Raymond Damadian o Damadian. Fue el primer tipo que desarrolló un resonador para uso médico y lo llamó máquina de detección de tumores. Esto es del año 1973. Cuando varios de nosotros que estamos en esta sala ya habíamos nacido, la resonancia magnética no existía todavía. ¿Sí? Ustedes, es un fenómeno cotidiano. Pero se los cuento como viñetista. Y estos tipos son los responsables de que nosotros podamos cambiar, ¿sí?, el curso de la enfermedad mediante la utilización de resonancia. Entonces, ¿qué es la resonancia magnética? Ya lo habíamos anticipado antes. Es una modalidad de evaluación que utiliza la interacción de campos magnéticos, pulsos de radiofrecuencia, ¿sí?, y las moléculas que componen nuestro organismo. Groseramente, yo alineo los protones de ciertas moléculas de mi cuerpo en un campo magnético principal, los localizo en el espacio con 3 campos magnéticos accesorios, y una vez que están alineados y ubicados, los empujo. Y cuando los empujo, ¿sí?, al volver al reposo, emiten una señal de radiofrecuencia. Detecto esa señal de radiofrecuencia en cada uno de los voxeles, de los puntos del espacio donde yo lo exploro, y elaboro una matriz. Esa matriz se transforma mediante un proceso matemático llamado transformada de Fourier, y puedo establecer que esas frecuencias corresponden a un cierto mapa de grises, ¿sí? No utiliza radiación ionizante. Es un estudio que no está disponible tan ampliamente como nosotros quisiéramos, pero tiene una sensibilidad muy alta, particularmente para la detección de edema óseo, y una sensibilidad bastante similar para la detección de patología tendinosa, sinovial, erosiones óseas y herpes reticular. Entonces, así como en ecografía nosotros hablamos de ecogenicidad, esto ya lo vamos a repasar. En resonancia magnética utilizamos la terminología intensidad de señal, ¿sí? Porque lo que vamos a poner es la intensidad de señal de las pesquisas. Entonces, toda vez que algo brille se lo considerará hiperintenso, toda vez que algo sea oscuro se lo considerará hipointenso, y eso puede variar en las lecturas. ¿Qué quiere decir en las lecturas? Imagínense que ustedes se compran, ¿qué libro podemos mencionar? No sé, El Eternauta, ¿sí? Entonces, para leer El Eternauta, ustedes lo tienen que comprar en determinado orden y tienen que armarlo de determinada manera. Entonces, ustedes tendrán una composición de la página, tendrán un texto, tendrán una tapa y tendrán una continua. Con la resonancia pasa algo parecido. Para poder integrar toda la historia, van a tener que tener secuencias ponderadas en T1, secuencias ponderadas en T2, secuencias en STIR, y hacerlas en distintos planos. Es tan fácil como eso. Es como que necesitamos componer un diagnóstico a partir de muchas visualizaciones. Entonces, así como existía el Outcome Measures in Rheumatology para la ecografía, este mismo grupo estableció un score, ¿sí?, también relacionado, que se llama RAMDRIS. Este score RAMDRIS también define qué es una sinovitis, qué es una tenosinovitis, cómo se ve en cada uno, y más aún, define qué set de secuencias deben utilizarse. Ejemplo, no es lo mismo que ustedes pidan una columna convencional por una lumbalgia que una columna con protocolo reumatológico. ¿Por qué? Porque el protocolo reumatológico implicaría la búsqueda de inflamación activa, y no todas las secuencias, no todos los estudios de columna en todos los centros tienen el mismo protocolo. Vale decir, no tienen STIR, no pueden detectar edema óseo. Entonces, el protocolo reumatológico incluye la realización de una secuencia STIR e incluye eventualmente la utilización de contraste endovenoso. ¿Está? Entonces, define que sinovitis, no nos vamos a detener en esto para no perder el tiempo, pero, fíjense, los valores articulares se ven mucho mejor. Volviendo a lo que habíamos mencionado antes, habíamos dicho que el líquido estático, ¿cómo se ve? En las secuencias ponderadas en T2. Blanco. ¿Se ve blanco? Se ve blanco. La grasa, tanto la de la médula ósea como la subcutánea, ¿cómo se ve? Negro. ¿La verbigracia qué es? Un T2 con saturación grasa. Veremos de qué familia, o sea, qué tipo de, cómo llegamos a ese lugar. Pero ya sabemos el tipo de secuencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Distensión de los recesos articulares, ¿sí? Pero fíjense que en este caso es bastante homogéneo, aunque existen estas pequeñas proyecciones dentro de la cápsula, como si fueran gusanitos o pequeños tallarines, pequeñas pastas. Y fíjense en el plano sagital.
empiezan a aparecer estas proyecciones arborescentes, ramificadas. Esto también es un quiste de Baker, es una herniación de la bursa del serbio membranoso y del gemelo interno. Entonces, lo que nosotros vemos en este paciente es que tiene un aumento del líquido intraarticular con signos de proliferación sinovial. Esto es signos de proliferación sinovial, es una sinovial hipertrófica, es una sinovial gruesa. Si yo quiero ver si está vascularizada, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Ponerle contraste endovenoso. No, porque está bien, lo puedo hacer por Doppler. La contra de la valoración de la sinovitis en las articulaciones grandes es que los transductores, ¿sí? al abarcar un campo de visión pequeño y al tener una alta frecuencia, disminuye la penetración. Entonces, en las articulaciones grandes se prefiere la utilización de resonancia. Entonces, habíamos visto antes el T2. Ahora, si esta, ¿qué señal tiene la grasa acá? Negra. Por tanto, ¿qué podemos decir? ¿Que es una saturación grasa? No. El líquido, ¿acá cómo se ve? Negro. Quiere decir que esto no es un T2, porque el líquido se ve negro. Pero además, ¿qué? Es un T1 con saturación grasa y contraste endovenoso. ¿Cómo lo sé? Porque todo esto que aquí se ve hiperintenso, ¿sí? No es ni más ni menos que la sinovial engrosada, hiperémica y que muestra realce luego de la administración de contraste endovenoso, ¿sí? Entonces, para ponderarla adecuadamente a la sinovitis, tengo que ponerle contraste endovenoso. Y lo que ven del otro lado, toda esa cosa ruidosa y espantosa, es una secuencia sumamente útil. Hay dos grandes familias de esta secuencia, pero se las conoce como secuencias rico de gradiente. Tienen una arquitectura diferente y son sensibles a algo, a los acúmulos de calcio y a los acúmulos de hemosiderina. Porque la hemosiderina es un metabolito ¿de qué? De la hemoglobina. Y donde hubo hemoglobina, ¿qué hubo? Sangrado. Quiere decir que la secuencia de codegradiente barra susceptibilidad magnética, que es otra de la misma familia, lo que nos permite es detectar en un dado derrame la presencia de hemosiderina. ¿Y en qué tipo de derrames va a haber hemosiderina? En la hemartrosis, ¿sí? ¿Solamente en la hemartrosis? No solamente en la hemartrosis. Hay determinados procesos de proliferación sinovial, como la condromatosis sinovial, ¿sí? Que puede tener estas imágenes. Puede tener restos de hemosiderina y puede tener áreas calcificadas. Entonces, las dos se van a ver más o menos iguales. Pero esto que ustedes ven acá, ¿ven estos puntos negros? A cada uno de estos puntos negros se los denomina artefactos por susceptibilidad magnética, o en la literatura no parlante, Blossom Artifact. Cada uno de esos puntos es una distorsión focal del campo magnético producto de la acumulación de alguna sustancia. Puede ser calcio, en general es hierro y pueden ser otras más, pero en este contexto se le interpreta como hemosiderina. Por ejemplo, hay quien dice que un imperio no hubiera caído si la resonancia de rodillo hubiera existido. ¿Sabían eso? Bueno, hay quien dice que el imperio ruso se cae porque no tenía heredero. Nicolai II, el zar que matan los bolcheviques, tenía un hijo que tenía hemofilia. La hemofilia hace hemartrosis a repetición, y la hemartrosis en los hemofílicos se manifiesta de esta manera. Esto que ustedes están viendo ahí es la rodilla de un paciente hemofílico con acúmulo de hemosiderina en la sinovial. Entonces, a veces, ¿sí? Para poder ver calcio, la resonancia ni la ecografía son suficientes para evaluar una efusión articular. Entonces, en la primera ustedes van a ver, la imagen que está más hacia su derecha, van a ver una radiología de rodilla perfil y van a ver que en proyección de hueso popliteo hay un montón de calcificaciones. Estas calcificaciones arciformes, confluyentes, ¿sí? Que no son una imagen nodular calcificada, sino son como pequeños sectores. Este tipo de calcificaciones es el que nosotros vemos en la osteocondromatosis sinovial. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá son calcificaciones en la sinovial engrosada. Y fíjense que la secuencia de codegradiente los muestra como artefactos por susceptibilidad magnética. Quiere decir que si nosotros quisiéramos caracterizar un poco más una fusión articular o un proceso sinovial, la mejor estrategia sería primero plantearse si nosotros queremos ver si hay signos de respuesta al tratamiento, si hay signos de inflamación aguda, o
podemos caracterizar mejor un proceso crónico. En este caso es un proceso más crónico, ¿sí? Otro ejemplo, un ejemplo bastante más avanzado de una osteocondromatosis sinovial. Sí, fíjense que existe artrosis femoropatelar con erosión del cartílago, presencia de geodas subcondrales, no hay edema óseo asociado y todo este líquido, fíjense, esto es un T2 con saturación grasa. Fíjense, el líquido estático blanco, la señal proveniente de la médula ósea diafisaria femoral y tibial, aquí es normal, pero aquí no, ¿sí? Aquí se ve blanco, ¿sí? Y no solo eso, hay erosión del cartílago y modificación de la estructura y hay mucho, pero mucho artefacto por susceptibilidad magnética en este derrame. Esto es una rodilla hemofílica, ¿sí? De un paciente hemofílico ya de larga data. Fíjense, porque se produce esto, la hemorragia genera un proceso reparativo dentro del hueso que hace que el cartílago esté comido, que el hueso esté edematoso, que la cortical sea irregular. Este es el aspecto característico de ello. Bueno, otro de los hallazgos que la ecografía nos va a permitir evaluar, ¿sí? Es la tendinitis y la tenosinovitis. Entonces, para que ustedes se den una idea, un tendón cuando ustedes lo cortan en plano axial macroscópicamente se ve como un fascículo con múltiples haces, ¿sí? Contenidos en una vaina. A medida que nos vamos achicando, ¿sí? Cada una de esas vainas tiene un packing diferente y está formado por grupos de fibras cada vez más pequeños, ¿sí? Nosotros lo que podemos ver es el agregado macroscópico. Entonces, normalmente un tendón tiene aspecto fascicular y ecográficamente luce hiperintenso, luce como un óvalo hiperintenso toda vez que ustedes lo cortan en el plano axial, ¿sí? Luce así. ¿Cómo define el Omeract la tenosinovitis? Bueno, con la presencia de líquido peritendinoso, con la presencia de un halo hipoecogénico alrededor del tendón, ¿sí? Si es simplemente laminar o finamente, como dicen, finamente dibujado a la punta del lápiz, es un grado 1, un grado 2 es cuando tiene entre 2 y 5 milímetros, un grado 3 es cuando tiene más de 5 milímetros. Eso es la tenosinovitis, ¿sí? Que no es lo mismo que la tendinitis, porque la tendinitis se define como un cambio en la morfología del tendón, vale decir, cambios en su ecogenicidad, cambios en su patrón fascicular y cambios en su configuración. Ejemplo, el tendón de Aquiles tiene, si ustedes lo cortan en plano axial, tiene la forma de U, ¿sí? Cuando ustedes lo cortan axial y lo ven desde abajo, van a ver que tiene una concavidad hacia adelante y una convexidad hacia atrás. Cuando el tendón se torna tendinósico, cuando hay un proceso de degeneración hialina, cuando hay un proceso de paratendinitis, el tendón de Aquiles no tiene vaina, el tendón pierde su forma. Lo primero que hace es perder la concavidad anterior, ¿sí? Entonces, eso afecta al tendón. Pero la tenosinovitis hace referencia a la vaina. Y esa tenosinovitis puede también ser evaluada no solo, como con el modo M, sino que también puede evaluarse mediante Doppler modo de energía. Lo que ustedes están viendo acá es una ecografía de la cara dorsal del carpo. Lo que ustedes están viendo aquí son los compartimientos extensores. Este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto compartimento. Hay 6 compartimentos en la cara extensora de la muñeca. ¿Cómo se ve? Aumento del líquido alrededor de la vaina de los tendones que lucen, ¿sí? Su aspecto fascicular normal y su aspecto normal con su ecogenicidad normal, pero todo alrededor de la vaina, ¿sí? Se encuentra hipervascularizado. Esto es una tenosinovitis de los extensores de la muñeca, ¿sí? ¿Cómo se ve esa tenosinovitis en la resonancia? Bueno, si yo tengo que buscar un fenómeno inflamatorio activo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner contraste, porque si yo quiero ver si existe hipervascularización de la vaina, le tendría que poner contraste. Sabiendo que los tendones en resonancia, así como se veían hiperecogénicos en la ecografía, en la resonancia, ¿cómo se ven? Negros, ¿sí? Se ven hipoecogénicos y tienen también una forma ovoide. Sin embargo, fíjense que aquí, en la cara, estos son todos los tendones flexores, estos son los flexores profundos y estos son los flexores superficiales, ¿sí? A nivel de la articulación radiocubital distal. Todo esto que ustedes ven alrededor es realce
luego de la administración de contraste endovenoso. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos los tendones flexores y todo esto blanco que ustedes ven alrededor no es líquido porque esta es una secuencia ponderante 1 con contraste. Entonces lo que se ve blanco es el contraste en las vainas tendinosas. Diagnóstico: tenosinovitis de los tendones flexores de la muñeca y la mano. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer una correlación entre lo que se ve en uno y lo que se ve en el otro? Sí, claro que sí. Vamos a correlacionar los T1 con contraste en el plano, en el eje corto, o sea, agarro mi muñeca y la corto así, y la ecografía en modo de grises y en modalidad de Doppler Power Energía. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar el tercer rayo. Vemos que existe realce de la cápsula articular. ¿Sí? Este realce es sinónimo de sinovitis. ¿Sí? ¿Cómo la veo ecográficamente? Como una imagen no compresible que se proyecta dentro de la luz de la articulación. Y a la que si le pongo la ventana de Doppler de energía, ¿sí?, muestra vascularización en su sector rostral y en su sector distal. ¿Sí? ¿Tiene signo de sinovitis activa? Tiene, por resonancia y por ecografía. Ustedes elegirán en función de la disponibilidad. En este caso es fácil. Como dice Homero Simpson, un auto azul. Cuando ustedes ven un auto azul, vayan y miren. Si ustedes ven algo que brilla, vayan y miren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué brilla acá? Los tendones flexores. ¿Sí? Flexor del pulgar, flexor del tercero, flexor del cuarto, flexores del cuarto y flexores del quinto. ¿Sí? Tienen realce periférico luego de la administración de contraste endovenoso. Miro los tres tendones, no hay pérdida del patrón muscular, presencia de líquido hipoecogénico alrededor de los tendones. Cuando esto mismo lo veo en modo sagital, veo que no está vascularizado, pero sí veo líquido en la vaina. ¿Sí? Es una tenosinovitis leve. En el caso de la resonancia, en este caso, el que está afectado es el extensor cubital del carpo. ¿Sí? Busco, ¿sí?, ¿qué brilla? ¿Cuál brilla de todos estos tendones? Este. No solo brilla, sino que además realza. Le hago la ecografía a nivel, esta es la apófisis estiloides, esta es la escotadura para el extensor cubital del carpo, este es el ligamento que lo sostiene en su lugar. Vemos que incluso acá el tendón ya no está blanco, como acá. Hay un sector posterior que muestra cierta hipoecogenicidad. Eso quiere decir que no tengo solamente una tenosinovitis. Tengo una tenosinovitis y una tendinitis del extensor cubital del carpo. Y fíjense que cuando le ponemos ventana de Doppler, ¿sí?, todo este tejido es la proliferación sinovial de la articulación e inclusive hay puntos de vascularización dentro del tendón. ¿Hay signos de inflamación activa? Sí. Este es el correlato entre la resonancia y la ecografía. ¿Está? En cuanto a la bursitis, las bursas están recubiertas por sinovial en su interior y favorecen el desplazamiento de tendones y ligamentos en las zonas próximas a la inserción para evitar la fricción. Entonces, esas bursas sufren el mismo fenómeno. Si tengo engrosamiento de la sinovial de la bursa, voy a tener una bursa menos compresible, con un contenido heterogéneo, irregular, y cuando, en este caso, le hacemos un Doppler, ¿sí?, convencional, vemos que está hipervascularizado. La resonancia es mucho más bonito, mucho más florido. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vemos es un T2 con saturación grasa. Ya no podemos, está bien, no entiendo, perdón. Entonces, si todo lo que es normalmente graso no debiera tener señal, este calcáneo brilla como un árbol de Navidad. ¿Sí? Esto es la representación del edema óseo en el calcáneo, ¿sí?, como un aumento de la señal proveniente de la médula ósea en la zona afectada. No solo eso, sino que el tendón, que normalmente es hipointenso, irregular, acá ¿cómo se pone? Blanquito y grueso. Quiere decir que hay dos signos imagenológicos que sugieren afectación. Tercero, este paquete adiposo, que se llama paquete adiposo paraquiliano, paquete adiposo paraquiliano de Cajar, que normalmente debe haberse hipointenso, acá tiene aumento de señal y presencia de edema. Y esto es la bursa preaquiliana. Esto que está acá es otro elemento que habíamos dicho que podíamos evaluar tanto ecográficamente como por resonancia, que es la evaluación del complejo órgano-entesal. El complejo órgano-entesal, en este caso, es la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. Y fíjense que esto que ustedes ven acá es el equivalente al espolón óseo en la planta. Es la calcificación de las fibras de inserción del tendón de Aquiles, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene edema. Entonces vos con esta imagen lo que podés concluir es que ¿tiene una entesopatía crónica del calcáneo? Sí.
¿Tiene edema óseo? Sí. Quiere decir que además de ser crónica, tiene signos de reagudización. ¿Que cómo se manifiestan también? Por una bursitis preaquiliana y por edema del tejido adiposo del paquete de Kagel. Y en este caso también tiene un edema muy extenso en el calcáneo, que inclusive se extiende aquí a la inserción de la fascia plantar. Entonces, la bursa, ¿sí? Vos la vas a ver distendida, ¿sí? Y acá tenemos algunos cuerpos extraños dentro de la bursa, pueden ser calcificaciones. ¿Está bien? Acá tenemos una distensión de la bursa con un contenido heterogéneo, probablemente secundario a transformación osteocondromatosa, y en este T1 post-contraste vemos el realce marginal e inclusive la presencia de algunos septos en la cara posterior. ¿Sí? Esto es una bursitis olecraneana. ¿Sí? Y después las erosiones óseas. Las erosiones óseas habíamos mencionado que se definen ecográficamente según el Homer como soluciones de continuidad de la cortical visibles en al menos dos planos ortogonales. En las modalidades proyectuales, como es la radiografía convencional, nosotros la vamos a ver en una etapa avanzada, pero vamos a ver como pequeñas soluciones de continuidad de localización periarticular. En estas patologías, a diferencia de la osteoartrosis, las erosiones son marginales y no intraarticulares, porque estas erosiones se dan a punto de partida de la inflamación de la sinovial a nivel de su inserción en las epífisis. ¿Sí? Aquí a veces son muy sutiles, son pequeñitas, pero la luz está respetada y el hueso subcondral de la luz articular también. Fíjense, aquí tenemos más ejemplos. En la primera falange del hallux, en la epífisis próxima del hallux, en la distal del primer metacarpiano, en la epífisis distal del quinto, en la epífisis distal del tercero. Fíjense que todas las articulaciones, por lo menos la primera, tercera, quinta, están afectadas todas por la presencia de erosiones óseas. Ahora, ecográficamente, ¿cómo se ve la erosión ósea? Otra vez, solución de continuidad de la cortical, solución de tac, ahí me caí. Solución de continuidad, tac, ahí me caí. Esto es un longitudinal, esto es un axial. Solución de continuidad, tac. Solución de continuidad, ahí. Aquí y aquí. Ahora, si esas erosiones son sinoviales, ¿sí? Cabría esperar en estos mismos lugares el mismo comportamiento que una sinovial hipertrófica y engrosada. Vale decir que la presencia de edema óseo y la presencia de sinovitis. Ahí vamos a ver vascularización porque ahí lo que hay es sinovial. Fíjense, en este caso tenemos una secuencia ponderante 1 y una secuencia ponderante 2 con saturación grasa. ¿Qué vemos? Edema óseo subcondral y estas pequeñas erosiones en los márgenes laterales, en este caso con una efusión articular leve. Y, como habíamos mencionado antes, la resonancia tiene una ventaja sobre la ecografía en que permite la evaluación del edema óseo, en este caso un ejemplo que ya habíamos visto la vez pasada, una sacroileitis del lado derecho, donde vemos ensanchamiento del luz articular y en esta secuencia, una vez más en STIR, hiperintensidad de señal en la médula ósea. Cuando le pones contraste, tanto el hueso muestra realce post-contraste. Y acá, una cosa que no había mencionado por ahí en profundidad la otra vez, es que uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer es el de una sacroileitis, el de una osteomielitis, ¿sí? Sacra. En general, o ilíaca. La osteomielitis suele afectar más probablemente a un solo hueso y no tiene por qué necesariamente afectar la luz articular. Fíjense que en este caso, la luz articular está ensanchada, la vemos, perdón, acá en el STIR, y cuando vos le pones contraste hay realce de la luz articular. Quiere decir que este es un proceso que afecta a la articulación y a ambos huesos. La osteomielitis, uno esperaría que la afectación fuera más ósea y menos articular. Y suele haber, digamos, más compromiso de los planos musculares adyacentes. Simplemente para recordarles, la sacroileitis, ¿sí? En fase aguda, en la fase en la que nosotros podemos intervenir terapéuticamente, no es aquella en la que nosotros vemos esclerosis. Los cambios esclerosos subcondrales son de periodos más avanzados de la enfermedad. En este caso vemos la comparación, ¿sí? La esclerosis subcondral como manifestación de cronicidad en ambos márgenes de las articulaciones sacroiliacas y en este caso también, como habíamos visto la vez pasada, la presencia de puentes óseos. Finalmente, y esto para que se den cuenta de lo profundo que puede ser el análisis ecográfico, nosotros tenemos la posibilidad de evaluar la indemnidad del cartílago hialino de ciertas articulaciones, particularmente las articulaciones grandes. En este caso es una ecografía de 3 cartílagos de la escotadura intercondilia del fémur. Entonces, el cartílago normal suele verse homogéneo, regular, con un centro hipoecogénico y márgenes de alta ecogenicidad.
A medida que el cartílago empieza a sufrir adelgazamientos y irregularidades, su ecogenicidad se torna heterogénea, ¿sí? Y su espesor cada vez es más delgado. Vale decir que cuando es grueso y negro se lo puede considerar normal. A medida que va envejeciendo o a medida que se va afectando, se va adelgazando y se va tornando cada vez más ecogénico. Entonces, podemos decir que si bien la evaluación ecográfica de los pacientes con artritis reumatoide temprana y o establecida o las espondiloartropatías ha sido la de mayor desarrollo, la utilidad de la ecografía en la evaluación de pacientes con artropatía microcristalina ha sido demostrada en distintas publicaciones. También se utiliza mucho en las artritis por depósito, ¿sí? Por ejemplo, hay un signo clásico descrito en la ecografía que es la presencia del doble contorno. La presencia del doble contorno adyacente a una superficie articular, como esto que podemos ver aquí o esto que podemos ver aquí, corresponde o se correlacionan con conglomerados cristálicos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes en una ecografía con una silovitis, en un paciente con una artropatía de la metatarsofalangica del hallux, le hacen ecografía y encuentran el signo de doble contorno, es un signo sugestivo de que esto puede ser una artritis cristálica, que según su distribución puede ser una gota, puede ser una pseudogota o puede ser otra. Lo importante es saber que en esta articulación este signo denota la deposición de cierto material sobre la superficie articular. Bueno, otra vez una foto de mi hijo. Quiero terminar esta presentación haciendo hincapié en 2 o 3 cosas. La primera es que las modalidades diagnósticas muestran fenómenos que son similares. Lo que nosotros deberemos aprender en cada una de ellas es las particularidades del método. Esto es, cómo se ve cada cosa en cada contexto, ¿sí? Mucho de lo que nosotros podemos ver es pasible de ser aprendido porque los mecanismos fisiopatológicos son los mismos. Entonces, si ustedes quieren evaluar los signos de enfermedad aguda, ¿sí?, utilicen la ecografía y la resonancia. La ecografía deberá contar con operadores muy capacitados, o ustedes mismos deberán capacitarse concienzudamente. La resonancia tiene la ventaja de que es un método independiente del operador, en un sentido, con lo cual es más fácil de estandarizar y es más fácil de comparar en estudios controlados y con una variabilidad de interobservador que es menor que la ecográfica. Sin embargo, la ecografía es una modalidad genial. En cualquier caso, todas son útiles, hemos dejado afuera otras, por supuesto, lo que es la medicina nuclear, eso ya excede un poco el ámbito de mi expertise. Bueno, espero que no se hayan aburrido y bueno, que vean muchas imágenes. Que tengan una buena tarde.